Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Poderoso eres tú. Tú eres poderoso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Esta mañana adoramos al Señor y bendecimos su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Oh Dios mío, gracias, Señor. Bienvenidos, amados, a este domingo que el Señor nos permite un día de vida, de esperanza. He estado reflexionando mucho en esta mañana en varias cosas, entre ellas cómo lo que estamos viviendo es algo que nos trastoca a toda la humanidad. Saludos, Pastor Edwin Olaya, bendiciones. Y en el sentido de que nos afecta es que tiene que ser un mismo mensaje, una misma dirección, como dice el libro en Colosenses. Amén, Pastora Juana. Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No puede haber otro mensaje, no puede haber otra respuesta. Y por lo menos nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que seguir con esa perspectiva clara de que solo Jesús tendrá respuesta para nosotros. El mundo entero está esperando una vacuna o algo que ocurra de manera fortuita será, pero sabemos que Dios es el que dará la respuesta a nuestras vidas. Yo les recomiendo a los que nos están viendo en este día que por favor miren el mensaje del viernes que estuvimos compartiendo. Un mensaje muy importante que tiene que ver con la vida y atención de los pastores, porque muchas personas lo que han hecho es que han atacado a los pastores, los han criticado y los han señalado, pero no han visto con profundidad el trabajo que los pastores están realizando con todo y lo que está ocurriendo. Algunos usan la tecnología, otros no tienen la oportunidad de usar la tecnología, otros quizás no sepan cómo usar la tecnología, pero son hombres y mujeres que aman a Dios, aman al pueblo, y le aseguro que siguen orando por usted para que Dios guarde su vida, para que Dios lo proteja en una manera especial. Así que le recomiendo que mire el mensaje del día viernes y será bendecido o bendecida de una manera especial. Entonces, aquí estamos esta mañana para glorificar al Señor. Saludos, hermano Adán. Contentos de poder mirar un nuevo día, de poder darle gracias al Señor por tanta bendición, por tanta misericordia que el Señor nos ha brindado a nosotros. Por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra, porque Él es bueno y porque Él es maravilloso. En esta mañana voy a hablar sobre el tema amando sin reserva hasta el final. Amén, hermana Dacinia. Amando sin reserva hasta el final. Y voy a enfocarme en Juan capítulo 13, verso 1 al 20, un pasaje muy conocido por todos nosotros y que podemos rescatar muchas cosas interesantes que hay allí, pues la Biblia ella es viva, ella es poderosa, ella siempre trae algo fresco que podemos nosotros rescatar, aunque la leamos 10, 15, 20 veces, siempre que la leemos sentimos algo diferente. Y yo quiero animarlo a usted, amado amigo y oyente,
que por ningún motivo deje de leer la Biblia. Puede llegar el desánimo, puede llegar la dejadez espiritual, puede llegar la pereza, el miedo, el temor, la angustia, porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero sabemos que Dios está en su trono y nuestra confianza está puesta en Él. Por eso la palabra dice que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por eso a Él le damos toda la gloria y toda la honra. Juan capítulo 13 dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en Él, los amó hasta el final. Escuche, hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, si tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y nosotros limpios estáis, porque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Escuche eso, amado. Y de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Señor, damos gracias por tu hermosa palabra, bella y preciosa, en esta oportunidad que nos das, en el nombre de Jesús. Amando sin reservas hasta el final. Preguntas muy claras. Y cuando veo algo como esto, yo digo: Señor, ¿cuánto nos hace falta a nosotros aprender de ti, de tu palabra? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes llevarían a su casa a comer a alguien que los ha traicionado? ¿O llevarían a su casa a alguien que ustedes saben que los va a traicionar? ¿O que haya hecho algo injusto en contra de sus vidas? Pues imagínense. Aquí el Señor sabe quién le va a entregar, quién lo va a traicionar, quién lo vendió por esas monedas de plata. Sin embargo, le lava los pies, lo lleva a la mesa y le da la cena del Señor. Comparte con Él. O sea, este es un amor sin reservas, sin límites. Y nosotros somos muy dados a coartar a la gente, somos muy dados a cerrar puertas, somos muy dados a no olvidar las cosas que nos hacen, que son negativas, que son malas. Pero muestra de una gran capacidad de amar por encima de cualquier cosa. Por eso digo, amando sin reservas hasta el final. El Señor Jesucristo nos da una cátedra
una cátedra de amor y de servicio, una cátedra de entrega. A veces nosotros ponemos condiciones al Señor, a la gente, y no nos damos cuenta que nosotros también en algún momento de nuestra vida hemos traicionado a alguien, hemos hecho algún agravio a alguien, pero quizás no lo recordamos. Y si alguno está libre de pecado aquí, que tire la primera piedra. Sabemos que no es así. Todos hemos incurrido en alguna falta de esta índole. Sin embargo, el Señor sigue mostrando ese amor. Mire, la armonía de los evangelios es la concordancia entre los 4 evangelios bíblicos. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento son como los integrantes en un grupo musical. Escuche, cada uno canta un tono diferente de la melodía, sin embargo todos a diferentes voces que se combinan, que se van mezclando. Todos ellos forman una hermosa composición que da gusto escucharlos. Bueno, igual manera pasa con los evangelios. Escuche, cada uno de los 4 evangelios da testimonio de Jesús desde una perspectiva aparentemente diferente, pero en conjunto todos ellos relatan la misma historia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y de esta manera los 4 forman una armonía. A esta agrupación cronológica de los evangelios se le llama la armonía de los evangelios. Algunas Biblias incluyen una sección de referencia llamada precisamente armonía de los evangelios, que cumple el mismo propósito. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados los evangelios sinópticos porque incluyen muchos eventos en común de la vida del Señor Jesucristo. Y la palabra sinóptico es la misma, habla de la misma perspectiva. Amén, Leslie, bendiciones. Juan se distingue de estos al proporcionar detalles no incluidos en los otros 3. Cada uno de estos evangelios fue escrito para un grupo diferente de receptores y pone énfasis en ciertas facetas del ministerio del Señor Jesús. Por eso que cuando lo leemos tenemos que prestar suma importancia. No es leer la palabra por leerla. Ahí hay cosas que están muy profundas. Marcos fue escrito principalmente para los romanos o cristianos gentiles, así que incluye unas pocas profecías del Antiguo Testamento y explica además ciertas palabras y costumbres judías. Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo divino. Cuando usted lea Marcos, el libro de Marcos está lleno de una confrontación del mundo espiritual donde Jesús echa fuera demonios, Jesús sana enfermos, Jesús levanta a los muertos. Ese es un libro que está lleno de puros milagros que el Señor Jesús hizo. Lucas también fue escrito principalmente para los creyentes gentiles, por lo que igualmente explica muchas palabras y costumbres judías y utiliza nombres griegos. Lucas se dio a la tarea de escribir una narrativa ordenada de la vida de Jesús y lo presentó como el Hijo del Hombre, enfatizando también su humanidad. Recordemos que Lucas era un médico gentil y por causa de la investigación que hizo exhaustiva, Lucas tiene un encuentro con el Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Y el Evangelio de Juan se escribió para los nuevos creyentes en Jesús y los no creyentes en busca de la verdad. Juan presentó a Jesús como el Hijo de Dios e incluye más revelaciones acerca de él que ninguno de los otros evangelios. También ofrece un relato mucho más detallado de los eventos en los últimos días del Señor Jesucristo. Cronológicamente, este texto cabe después de Lucas 22, 24, 30, el texto que presenta la disputa de los apóstoles acerca de quién sería el mayor en el reino. Creían que muy pronto Jesús iba a establecer un reino terrenal. Mis hermanos, tantas cosas que el Señor les habló a los discípulos, pero les costaba entenderlas, les costaba asimilarlas. Y mire esta cosa, el lavamiento de los pies del huésped era un acto común de servicio y de hospitalidad. Recuerdan en Génesis capítulo 18 cuando los 3 varones llegan donde Abraham, y Abraham sale de su tienda y les lava los pies. Era una costumbre, porque la gente acostumbraba a viajar a pie llevando solamente sandalias. Comúnmente era el trabajo de los siervos de la casa. Usted sabe lo que, si uno aquí a veces que carga zapatos
y no camina mucho, los pies se ensucian. Ahora, en aquellos tiempos, los pies tendían a recoger demasiado polvo, las uñas, todo aquello. Pero aquí Jesús está dando una demostración de liderazgo, de servicio muy tremenda. Bendito sea Dios. Jesús no inventó el acto de lavar los pies de otros. La práctica ya existía, se practicaba diariamente como acto de cortesía y de hospitalidad en países orientales. Era pues un acto completamente normal y natural entre ellos, como el asunto del besar a la persona al llegar con ósculo santo y otras cosas más que se practicaban. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo, en cada paso que daba en esta tierra, hablaba y enseñaba, hablaba y modelaba. O sea, cada acto que hacía, lo hacía para demostrarnos a nosotros y darnos una verdad profunda. Alguien decía, cuando leemos los evangelios, tenemos que leer detalladamente cada cosa que el Señor Jesús hizo y nos daremos cuenta de tanta riqueza. El problema es que nosotros no sacamos ese tiempo para estudiarlo. Ahora, otra vez la pregunta, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos de antemano que alguien nos va a traicionar? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si usted sabe que alguien lo va a traicionar? Que alguien le dice a usted, mira, fulano de tal va a hacer esto en contra tuya. ¿O qué hace usted si esa persona lo traicionó ya y usted se lo encuentra cara a cara? Usted se lo encuentra en vivo y a todo color. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo responderíamos nosotros a una traición de alguien que amamos mucho? ¿Cómo responderíamos? Yo no tengo respuesta. Es muy fácil hablar del perdón cuando uno no ha pasado por una situación incómoda. Pero les tengo noticias. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene la mayor autoridad para hablar del perdón. Nos está desafiando y nos está confrontando en este día para que nosotros podamos amar sin reservas hasta el final a las personas. Yo a veces observo reacciones nuestras y yo digo, Señor, realmente nosotros aún no te conocemos. Nos hace falta mucho conocerte. A veces hablamos demasiado. Bendición, Elizabeth. Hablamos demasiado, pero hacemos muy poco. Decimos muchas cosas, pero en realidad, al pasar el tiempo, las cosas no ocurren o no suceden. Dios tenga misericordia. Escuchen, ningún argumento que nosotros presentemos delante del Señor Jesucristo tendrá validez para Él, porque ya todo está escrito y eso no se puede cambiar. Ni usted ni yo podremos en algún momento decirle al Señor, no, ya todo está escrito. Ejemplo nos dio el Señor. Ejemplo nos dio el apóstol Pablo. Ejemplo nos dio el apóstol Pedro. No hay más nada. Hoy día, mire, por eso es que yo digo, Dios mío, ayúdanos. Hoy día hay una serie de interpretaciones personales en donde mucha gente quiere forzar el texto bíblico para que el texto bíblico diga lo que él piensa o lo que él quiere decir. Pero mi hermano, eso está fuera de orden porque la Biblia es su propio intérprete. Y lo que el texto dice, la misma Biblia lo interpreta. Nada. Así que nadie podrá decir aquí que el daño que usted le causaron ha sido mayor que le causaron a otras personas. Porque no es así. Tenemos que aprender a amar sin reservas hasta el final. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero nunca, escuche, nunca lo echó. Jesús sabía que Judas estaba robando de la bolsa. Jesús sabía que Judas estaba haciendo cosas incorrectas, indebidas. Sin embargo, nunca lo eliminó, nunca lo descartó, lo dejó allí con él. Esto es difícil. A veces cuando salen cosas a la luz, la gente quiere o pretende que uno actúe como drástico y saque y quite y elimine, pero no es el orden bíblico, no es el modelo bíblico. ¿Cuánta plata se habrá robado Judas?
¿Cuántas monedas? ¿Y qué otras cosas más se robó Judas? Pero el Señor lo tenía ahí, como el tesorero del ministerio, y nunca lo sacó, y lo amó hasta el final. Son cosas que uno se pregunta. El Señor Jesús tiene una capacidad impresionante, porque cualquiera de nosotros que nos damos cuenta de algo, inmediatamente lo que hacemos es un escándalo y ubicamos a la gente. Pero el Señor amó a Judas sin reservas hasta el final. Ayúdanos, Dios. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Él sabía eso, pero no lo desechó, porque era un amor sin reservas hasta el final. Jesús sabía que todos los demás discípulos lo iban a abandonar en su hora más crítica de la vida, cuando fue entregado. Es por eso que nosotros no podemos estar dolidos con nada ni con nadie. Si a usted o a mí nos abandonan en el momento más crítico de nuestra vida, debemos glorificar a Dios porque Cristo pasó por allí. Gloria al Señor. Quizás pueda haber gente, no sé, dolida con algún pastor porque no le llama, porque no le escribe. Puede haber gente dolida con algún hermano, con un familiar o con un amigo. Pero escúcheme, esta prueba que estamos viviendo ahorita, no nada más la está viviendo unos cuantas personas. O sea, a nivel mundial, todos estamos viviendo la misma situación. Ojo con esto. Pero a algunos les ha afectado mucho más que a otros. En la parte económica, en la parte de los alimentos. Y a otras familias han perdido un ser querido en medio de esta pandemia. Ha sido difícil. Y puede que perdió un familiar y puede que cause. Mire, por ejemplo, este año casi nadie ha podido celebrar sus cumpleaños. Pero nadie debería estar dolido por eso. O sea, sería una insensatez, sería una inmadurez de nuestra parte enojarme o dolerme porque no me hicieron nada en mi cumpleaños. Oye, estamos en una pandemia, estamos en una situación que hay que saber administrar bien el recurso que Dios nos está dando. Si usted lo puede hacer, gloria a Dios, hágalo. Pero sabemos ahorita que la situación no está para que nosotros gastemos el dinero en cosas que antes podíamos hacerlo, porque ahorita mismo no se puede hacer, y los meses que nos esperan se cree que van a ser más duros económicamente que los que han pasado. Así que yo no sé si eso es cierto, pero es lo que se escucha por ahí. Así que nadie podrá tener, escucha, es por eso que nosotros no podemos estar dolidos con nada ni con nadie. Si usted o a mí nos abandonan en el momento más crítico de nuestra vida, debemos glorificar a Dios, porque el Señor Jesucristo ya pasó por allí. Y si Cristo pasó por allí, aleluya, nosotros tenemos que pasar por allí también. Alguien dijo en una ocasión, mostrando una verdad, no me cuentes el dolor, muéstrame el fruto. Es decir, después que pasamos por la prueba más dura, ¿qué es lo que hemos aprendido? Después, alguien decía que esto no va a pasar, otro dice que sí va a pasar. Yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Lo que sí yo sé es que yo tengo que mantenerme firme en la palabra y tengo que mantenerme amando al Señor y amando a mis hermanos, amando a mi familia y amando aún al que no me ama. Tengo que amarlo porque el Señor me manda a hacerlo de esa manera. Entonces yo creo que todos los que estamos hoy aquí reunidos por esta plataforma, en algún momento de nuestra vida hemos traicionado o hemos negado o hemos abandonado al Señor. Usted en algún momento, en estos tiempos hay gente que ha abandonado al Señor, se ha apartado de los caminos del Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos sigue amando, escuche, sin reservas, esperando ver un cambio de actitud de nuestra parte. Oh, misericordia, misericordia. Juan 3:74 dice, un mandamiento nuevo doy,
que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Escuche esto. En Primera de Juan, capítulo 3, voy a leer este pasaje porque esto es muy interesante que lo podamos leer. Usted glorifica al Señor allá en su casa y ame sin reservas, porque yo creo que nadie podrá decir aquí nada. Escuchen, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y sigue hasta el verso 24. Entonces, ¿cuánta grandeza hay en el poder amar y perdonar al ser humano por encima de cualquier falta o daño que nos han causado? Por encima. Escuche, esto no es sencillo, pero si Cristo pudo hacerlo, si Cristo nos dio este modelo, si Cristo dejó esto establecido en su palabra y nosotros somos seguidores de Cristo, pues tenemos que imitar las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Mire, esto fue precisamente lo que el Señor Jesucristo nos dejó plasmado en su palabra. En Lucas 23, 24 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Escucha esto. Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hablando de Esteban. Esteban dice, lleno del Espíritu, alzó sus ojos, vio los cielos abiertos, vio al Padre y vio a Cristo a la diestra del Padre. Y estando apedreado, escucha, eso no es, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Esteban lo estaban apedreando, tiene que haber tenido alguna parte de su cuerpo rota, la cabeza, la cara, no sé, los brazos, porque esas piedras, hermano, Dios mío. Pero Esteban no está viendo el dolor que está sintiendo, y Esteban no está viendo el odio que ellos tienen hacia él. Esteban está viendo el cielo abierto y está viendo la gloria de Dios y está viendo a Jesús a la diestra del Padre. Bendito sea Dios. Esteban fue otro que mostró amor hasta el final por aquella gente que lo estaba matando a punta de pedradas. Los amó también, y porque dice, perdónales, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. A veces nosotros hablamos de amor, pero a la hora de demostrarlo no parece que tuviéramos amor. Y la prueba de eso es cuando nos hacen un daño a nosotros. La prueba de eso es cuando alguien de alguna manera nos ofende o dice algo en contra de nosotros. Ahí está la prueba. Dios tenga misericordia. Mire, en muchas ocasiones nosotros decimos, pero ya estoy cansado de la misma situación. ¿Hasta cuándo esto va a seguir pasando? Y Jesús nunca dijo eso de Judas. Lo mantuvo ahí y aún antes de entregarlo le dio la cena del Señor. Compartió con él en la mesa. Y al parecer estaba cerca, porque dice, al que yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Y le dio y participó. Y a veces pasa que cuando se da la cena del Señor en las iglesias, hay gente que se opone a que otra persona reciba la cena del Señor, porque comienza a mirar los defectos de su hermano, pero no mira los defectos personales que tiene esa persona, que tiene él mismo o ella misma por las cosas que está haciendo. Porque más nos condenamos nosotros mismos cuando comenzamos a mirar lo negativo y no miramos lo que el Señor está viendo en la vida de la persona. Entonces, esto me lleva a hacerme una pregunta. ¿Cuánto tiempo hacía que Judas estaba robándose el dinero de la bolsa y el Señor lo seguía dejando allí? Y es interesante. Jesús nunca mostró ningún signo de superioridad, aunque lo tenía. Jesús nunca mostró ningún sentido de grandeza, aunque la tenía.
Jesús nunca mostró el ser superior a todos los demás, aunque lo era. Siempre el Señor mantuvo su perfil como el Hijo de Dios y como un servidor de su Padre. Porque recordemos que Jesús vino a revelar el corazón del Padre a la tierra. Y todos estos actos que vemos aquí en la Escritura nos revelan y nos muestran que fue cierto. Que el Señor no vino, dice, yo no he venido para que me sirvan. Escuchen. O sea, yo no vine para que ustedes me sirvan, yo vine para servirles a ustedes. O sea, qué interesante que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto es impresionante. Al momento que Él se baja de allá, viene, se quita la túnica y se amarra la toalla, busca la vasija con agua y lo sienta uno por uno. Óigame, yo me pongo a pensar cómo estarían esos pies de Pedro, alabado sea Cristo. Y si en aquel tiempo no había corta uñas, ¿cómo estarían esas uñas? O sea, ahí había polvo, arena, tierra. Es una cosa, porque no nada más era de tirarle agüita, o sea, era lavar los pies. Es una cosa impresionante, es un acto de humildad y de servicio, hermano, que derriba cualquier argumento de orgullo, de altivez que pueda existir en un ministro de Dios, en un creyente que no haya conocido realmente al Señor. Yo recuerdo una ocasión, una de las iglesias que yo, por la gracia del Señor, he pastoreado. Estaba viviendo un momento crítico a nivel de la iglesia local. Duro, hermanos. Hay cosas que se dan espirituales donde el enemigo pone pensamientos, y si uno le abre la mente y el oído a esos pensamientos, las situaciones se vuelven más abrumadoras. Y si uno abre su boca para hacer un comentario positivo o negativo, el enemigo toma fuerza de esas cosas. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, la situación estaba crítica, estaba tensa. Predicar ahí era una cosa espantosa. Aunque la gente estaba en el culto, aunque la iglesia estaba, el templo estaba lleno, pero se sentía el ambiente espiritual pesado. O sea, no entraba la palabra, no podía fluir con libertad al predicar. Los cantos, o sea, todo era como un enredo, era como una telaraña espantosa. Yo digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Ayúdame. No sé qué hacer, porque a veces uno piensa que desde el púlpito va a cambiar a la gente, y no es así, amados, no es así, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que transforma a la gente a través de la palabra del Señor. Pero cuando es un mensaje que Dios mismo es el que trae, no un mensaje que yo mismo lo arreglo, lo acomodo para tirárselo a fulano o a fulana o al otro, no, eso no funciona en el reino de Dios. Así que yo estaba allí meditando y el Señor me dijo, lávale los pies a la iglesia. Santo, lávale los pies a la iglesia, Señor, lávale los pies a la iglesia. Bueno, ese día no le dije a nadie, ni a mi esposa le dije nada. Me conseguí 2 toallas, conseguí el platón y estaba predicando. Y de hecho no prediqué este pasaje, sino prediqué otro pasaje. Y en medio de lo que estoy predicando, el Señor me da la instrucción y termino de predicar o paré el mensaje y llamé a toda la gente de la iglesia. Primero, yo no recuerdo si llamé a mi esposa. Llamé al equipo más cercano, a los ancianos de la iglesia, el liderazgo, y luego llamé a toda la congregación, los niños. Mi hermano, no hubo uno que no se sentó en esa silla que no llorara. Mi hermano, qué tremendo. Y yo dije, Señor, gracias. Qué bueno que cuando el Señor nos dirige a nosotros a hacer algo, las cosas funcionan mejor. Nosotros no sacamos nada a la fuerza, sino con la dirección del Señor. Ese día, mis hermanos, se rompió esa cosa. Todo el que se sentó allí me pidió perdón. Pastor, perdóneme por esto y por esto y por esto. Yo le digo, hermano, también usted perdóneme, porque sé que también yo he pecado. Porque a veces pasa eso, hay gente que le cuesta pedir perdón porque siente que no ha hecho nada, Dios mío, pero que va. Aunque usted no crea, siempre usted ofende. Siempre yo ofendo o cometo una falsa que hiere a alguien. Ese día, hermanos, el ambiente cambió totalmente. Y mis hermanos,
Desde ese día en adelante la cosa en la iglesia comenzó a caminar distinto, porque el Señor me dio la instrucción, me dio la indicación y se rompió eso. Porque a veces, mire, a veces pequeños actos de servicio cambian la mente y el corazón de la gente. Pequeños actos de atención, pequeños actos de ayuda, pequeños actos de contribución rompen la... Y yo no sé qué concepto tendrá la gente de usted, o qué concepto tendrá usted de la gente, o qué concepto usted tendrá de mi persona. Pero le digo algo, no hay nada más poderoso, amén, Genoveva, cuando nosotros nos conocemos, nos conectamos y comenzamos a brindarnos apoyo, servicio. Escúcheme, esto a mí me estremece la vida. Jesús sabía todo lo que Judas estaba haciendo, pero nunca lo echó de su lado. Nunca le gritó, tú eres un ladrón, lárgate de mi lado. Nunca, nunca. Lo tuvo allí, hermanos. Lo tuvo allí hasta el final, hasta el día en que lo vendió, hasta el día en que el Señor Jesús fue crucificado. O sea, este es un ejemplo, hermano, de liderazgo tremendo. Y yo he aprendido mucho, porque anteriormente yo era muy drástico al momento de actuar, de hacer las cosas. Las hacía con mucha fuerza y a veces sin sabiduría y sin pensar las consecuencias. Hermano, yo lastimé mucha gente, yo herí mucha gente, yo golpeé mucha gente iniciando el ministerio, pero el transcurrir del tiempo el Señor nos ha guiado y nos ha ido enseñando, y también los golpes, hermano, porque los golpes nos enseñan a amar a la gente. Los golpes de la vida nos enseñan, y también nos enseñan a tener más cuidado al momento de abrir nuestra boca, porque yo siento que al principio yo era muy imprudente, hermanos, una cosa espantosa, pero era por el tipo de temperamento que traemos dentro, muy impulsivo. Yo soy sanguíneo colérico, una cosa, pero Dios nos ha ido ayudando a mejorar esas partes. Escuche, quiero que estemos aquí, Lucas capítulo 13, lo que el Señor está haciendo. Se baja, amén, Albert, baja, quita la toalla, lava los pies. Yo no sé qué pudo haber pasado con Judas en ese momento que el Señor le está lavando los pies, sabiendo Judas que ya lo había vendido, o que lo iba a vender, o que lo iba a traicionar. ¿Cuál sería la reacción? Mis hermanos, no hay nada que se resista a la ley del amor. Y lo que yo he aprendido es que la gente que por alguna razón me trata mal o me hace daño, yo debo responderle a ellos con amor, porque se trata de amar sin reservas hasta el final. No importa las cosas que puedan ocurrir o acontecer. No es fácil, no es sencillo, pero bendito sea Dios que nos pueda ayudar a salir de toda situación que nos esté deteniendo el avance en el reino de Dios. Y es lo que ocurre. A veces hay ministerios que no logran desarrollar mucho, pero no es porque no se le ha dado la oportunidad. No. Escuche. Escuche. Hay gente que no desarrolla ministerios totalmente. No es porque no se le da la oportunidad. No. Sino es porque no ha aprendido a amar a sus enemigos por encima de cualquier circunstancia. Ahora, esto no es tan fácil ni es tan sencillo. Y es que el ministerio no es algo que es fácil para llevar. El ministerio tiene sus implicaciones. El ministrar a la gente, el servir a la gente. Usted lee la Biblia. Usted lee, usted ve cuánta lucha pasó el Señor Jesucristo. Bendiciones, Abel. Cuánta lucha el Señor pasó con los apóstoles. 3 años y medio allí. Y usted ve que una y otra vez le dice, y todavía ustedes no entienden. Y todavía no entendéis. Y no entendiste esto. Y todavía el Señor muere en la cruz. Y todavía ellos no entienden. Se van, al tercer día resucita y no creen. Se les aparece en el camino de Maús y también van dudosos. O sea, son cosas que no logramos entender nosotros, porque nos ha faltado esa parte. Hermanos, cuente que en este caminar usted va a ser traicionado, yo voy a ser traicionado,
Y en el mayor de los casos, por gente que uno ama, que ama mucho. Si yo le contara aquí, hermano, aquí lloraríamos todos. Pero no estoy culpando a la gente, sino que estoy entendiendo por el texto bíblico que si eso ocurrió, fue para que fuera parte de mi formación en el ministerio, es para que fuera parte de lo que es mi escuela formativa o ministerial en la vida, porque ahí lo leían antes. Si esto pasó con Jesús y Él logró amarlos a ellos hasta el final, amén, Yesenia, significa que nosotros también. Por eso no te sorprendas, hermano y hermana que estás aquí. Si por alguna razón ya fuiste traicionado, no te sorprendas y no sigas cargando ese dolor más. No sigas cargando ese dolor más. Usted se quedará con, yo no sé, si no le ha pasado, usted se quedará con la boca abierta de las cosas que pasarán, escuche, durante esta pandemia y después de la pandemia, si es que llega a pasar. La cantidad de cosas que van a pasar. Oh, hermano mío, procuremos nosotros no ser de las personas que traicionen a otros. Ahora, en esta vida, en el ministerio, hay cosas que se dan porque Dios las permite. Recuerde que el Señor escogió a los apóstoles porque el Padre los guió a eso. Ahora, le escuché a alguien una vez enseñar y decir que de los 12 apóstoles, el que tenía las mayores características físicas, intelectuales, para ser un buen discípulo, era Judas. Todas las características y las cualidades para ser un buen discípulo las tenía Judas, sin embargo fue el que salió malo. ¿Por qué? Porque recuerde que el Señor, lo que le dijo a Samuel, el Señor no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Pero a pesar de eso, el Padre le puso ahí al Señor Jesús a un Judas. Algo estaba trabajando el Padre en el corazón del Señor Jesús, algo. Así que usted no se asombre si vendrán, o sea, quizás usted está decepcionado de algún pastor, de algún líder, de algún hermano. Quizás usted puede estar decepcionado de mí como pastor o como supervisor. Yo no lo sé, como creyente no sé. Pero lo que sí te tengo que decir es que a pesar de que yo te decepcione o a pesar de que otros te puedan decepcionar, usted tiene que amarnos sin reservas hasta el final. Fue lo que Jesús mostró en este pasaje bíblico. Y aunque Pedro no quería, escuche, Pedro era impetuoso, no quería, el Señor lo tuvo que reprender. Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y entonces Pedro reacciona, dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y todo. Bendito sea el Señor. Mi hermano, pregunto, ¿estará Dios cansado de nosotros? Porque a veces uno dice, ya yo estoy cansado de que este hermano, esta hermana siempre anda haciendo lo mismo, ya yo estoy harto de esto. Pregunto, ¿Dios estará cansado de nosotros? De las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que nosotros practicamos. Pues escuche, practicamos. Porque como nadie nos ve humanamente, nada más Dios nos ve con sus ojos y cariñosos y de amor. Pero ¿estará Dios cansado de nosotros de la manera en que vivimos la vida en Cristo? ¿Estará Dios enojado? Yo no lo sé. Y escucha esto. En el versículo 13-14, dice, pues si yo el Señor, escuche, el Curios y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, amando sin reserva hasta el final. Jesús dice, si yo que soy el Señor, el Curios y el Maestro, le he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bendito sea el Señor de la gloria.
Esto es tremendo. En una reunión en Bocas del Toro también el Señor, por alguna razón me guió a eso. Y ese día también, ese día pues lo que usamos fue un aceite ahí para untarle aceite en los pies a los hermanos, a los pastores, a los líderes. Hermano, eso fue una cosa impresionante. Yo no estoy diciendo que esto es un patrón que hay que hacerlo, sino que el Señor dijo, como yo lo he hecho, ustedes tienen que hacerlo. O sea, hablando de que hay que humillarse, hay que mostrar humildad. Y a veces en el reino de Dios ganamos más cuando nos humillamos, porque dice la Escritura, humillado pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. No sacamos nada con nosotros enorgullecernos o nosotros volvernos altivos con la gente. Entre más alto sea el puesto que Dios nos lleve, mostremos más humildad. O sea, y al decir humildad, no es que ahora usted va a andar con un tipo de aspecto distinto, no. O sea, la humildad del corazón, el mostrar que a pesar de que Dios lo llevó a un puesto, a una autoridad, usted mantiene su don de gente, de servicio. Ahora, no le cuesta nada a usted agacharse, recoger un papel, limpiar algo, levantar algo, no cuesta nada. Gloria al Señor. 16. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas, para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí el calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mis hermanos, con esto termino en esta oportunidad. Yo no sé qué otras cosas tendrá usted que vivir en el ministerio. Si por alguna razón no ha vivido experiencias difíciles en el ministerio, prepárese, porque eso vendrá. Lo bueno de todo esto es que a todos nos está tocando vivir lo mismo en el sentido de no poder salir, de no poder hacer tantas cosas. Pero escúcheme, en medio de todo esto, usted se va a sorprender. Escuche, usted se va a sorprender de las cosas que usted va a escuchar. Misericordia tenga el Señor de nosotros. Y quisiera orar. Mire, yo creo que yo necesito que Dios me dé mucha mayor capacidad. Aunque la Biblia dice que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es cierto. Pero el problema es que no lo manifestamos. Si ya fue derramado, ¿por qué no lo manifestamos? ¿Por qué tenemos que seguir nosotros a veces dividiéndonos o en situaciones que no nos ayudan a crecer como iglesia del Señor? ¿Sí? Vamos a orar al Señor en esta oportunidad para que Dios nos dé la bendición de poder alcanzar las cosas en Cristo Jesús. Padre, doy gracias por este momento especial. Señor, como bien lo dice el tema, amando sin reservas hasta el final. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Padre, te pedimos perdón en esta tarde, o en esta oportunidad, esta mañana prácticamente. Señor, los que estamos aprendiendo a caminar contigo, Señor, los que ya llevan un poco más de tiempo, Señor, caminando en tus caminos, y que les ha costado reconocer, Dios, porque ciertamente hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo, porque el que conoce a Cristo ama por encima de cualquier cosa. Dios, ayúdanos a mostrar en todo tiempo tu carácter, Jesús, a mostrar la misericordia de Dios el Padre, y a guiar a otros a seguir en los caminos maravillosos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, glorifícate en una manera especial y derrama de tu amor y de tu gracia sobre cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, derrama de tu gloria, derrama de tu unción y derrama de tu fuego en el nombre de Jesús. Amén. Si por alguna razón a usted le pasa algo,
de lo que estuvimos hablando se acordará de este mensaje. La gente nos va a traicionar, nosotros en algún momento traicionaremos a alguien, esperemos que no sea así, pero pasa muchas veces. Así que bueno, Dios nos ayude. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos la charla de pareja, concierto en Dios Mayor, la segunda parte, música, debajo de las sábanas, un tema interesante. Trate de conectarse, si es posible, unos 20 minutos antes por el Zoom, y si no, a las 4 en punto por aquí, por la página de Facebook, para que reciba esta instrucción de bendición por parte del pastor Hugo Aguilar y su esposa Lisbeth desde Costa Rica. Dios le bendiga, pase una excelente tarde en el nombre de Jesús.